Hola, buenas tardes de nuevo. Les presento a nuestros invitados. Ellos son Fernando González Siches, es el director del documental, Margarita Flores, directora de producción del documental, y Ernesto Velázquez, productor ejecutivo del documental y ahora director del Canal 22 de México, que para hacernos una idea es algo parecido a lo que aquí tenemos en la 2, ¿no? Un canal básicamente cultural y que, por cierto, dirigió un antiguo alumno de esta universidad también, Jorge Volpi, ¿no es así? El escritor Jorge Volpi fue director. Sí, así es. Bueno. ¿Me oyen bien? Sí. Antes de empezar con las preguntas sobre el documental, sobre la producción, sobre la recepción que ha tenido en México, una prevención, no es un coloquio entre historiadores. Seguramente habrá cuestiones históricas que no les hayan quedado claro de todo, bueno, en la medida de lo posible, si podemos responderlas bien, pero tengan esa cautela de antemano. Yo esta mañana he hablado con un amigo que da clase de historia en secundaria. Y hablando, bueno, le preguntaba qué es lo que se enseña sobre Cortés en la educación obligatoria y me ha dicho que, bueno, a este tema se le puede dedicar realmente una sesión, una hora, en tercero de eso. Los textos de los libros me ha enviado aquí por WhatsApp lo que dicen los párrafos. Aquí tengo el de, creo que es el de Anaya, el primero. Dice, punto 4.2, las etapas de la conquista. En la primera etapa se incorporaron los grandes imperios americanos gracias a Hernán Cortés y a Francisco Pizarro. Hernán Cortés llegó a México en 1519, el año que los aztecas esperaban el regreso del dios Quetzalcóatl. Hizo prisionero al rey Moctezuma, pero no logró conquistar la capital, Tenochtitlán, hasta 2 años después debido al fuerte enfrentamiento con los aztecas. Después controló el resto del territorio. Punto. No se dice más. El resto de los textos pues, son parecidos o incluso más breves. Aquí tengo otro. En 1518 partió de Cuba una expedición dirigida por el extremeño Hernán Cortés que desembarcó en territorio mexicano donde fundó la ciudad de Veracruz. Este territorio estaba habitado por los aztecas a los que sometió militarmente apropiándose de sus riquezas y tomando a su emperador Moctezuma como rehén. Los aztecas se sublevaron, pero Hernán Cortés consiguió vencerlos definitivamente en la batalla de Otumba. Nada más. En algunos de los textos incluyen, pues, por ejemplo, una de las cartas de relación que Cortés envía al emperador Carlos V, y en uno de ellos, en el único, un taller de actividades en el que sí se trata de tocar o de reflejar el punto de vista indígena. Pero en definitiva lo que quería decir con esto es que Cortés, pese a que nos guste o no, en fin, nos parezca un personaje despreciable o admirable, las hazañas, la aventura de Cortés, yo creo que, no sé, es equiparable a la de Alejandro, digamos, ¿no? O sea, conquista un imperio con un puñado de soldados y, sin embargo, es un absoluto, casi absoluto desconocido para la mayor parte de los españoles, ¿no? Apenas se han hecho películas, ni siquiera en la etapa más imperial del franquismo, no he encontrado yo al menos que se hiciera ninguna película. Hay una de Tyrone Power del año 47 que creo que es bastante mala. Y sin embargo en México mi impresión es lo contrario. Todo el mundo sabe quién es Cortés. ¿Cuál es la idea sobre Cortés dominante en México, Ernesto Velázquez? Bueno, la de un conquistador cruel, la de, vaya, baste decir con que no existe una, salvo el espacio que ya que ustedes pudieron ver, que es muy pequeño, de su tumba dentro de una iglesia en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, pero que el documental dice lo cierto, pasa absolutamente desapercibida. Intencionalmente no se procura no decir que está ahí para no propiciar ningún tipo de tema en su contra. Se tiene una figura estigmatizada como el conquistador violento y cruel que propició la desaparición de una cultura extraordinaria como la mexica, o por lo menos de una ciudad extraordinaria en un momento espléndido de su historia, y no hay una sola mención adicional. No hay, por supuesto, ninguna escultura, ninguna estatua, nada de esto,
como sí calle. sucede con otros conquistadores en el resto del continente americano. Lo que nosotros tratábamos de hacer ver es que ni era cierto que de alguna manera sea el engendro o la representación de todos los males, pero que tampoco es cierto que con un puñado de soldados haya derrotado a los mexicas. Si eran un puñado de soldados españoles más 150,000 indígenas contrarios a los mexicas, y eso cambia, por supuesto, todo el sentido de la realidad. Y entonces había que desmitificar la historia, porque México no era nada más los mexicas, eran muchos grupos de indígenas, y hay que hacerle entender también a los mexicanos esa otra realidad. La cita puntual de Octavio Paz, que menciona tangencialmente Miguel Alemán, uno de los entrevistados, es en el momento, dice Octavio Paz, en el momento en que los mexicanos dejemos de ver a Hernán Cortés como un personaje ahistórico y lo convirtamos en un personaje histórico como lo fue, nos podremos mirar a nosotros mismos de una manera más justa y generosa. Eso creo que lo que dijo Octavio Paz fue lo que tratamos de reflejar en el documental y pues dejo hasta ahí mi primera intervención. Y Margarita, ¿cuál ha sido la recepción del documental en México? ¿Qué, perdón? La recepción, ¿cómo ha sentado? La recepción, pues la verdad, tuvimos ya varias presentaciones en festivales, lo estrenamos en el Festival de Cine de Guadalajara, se presentó en una sala de cine y luego hubo presentaciones al aire libre. Fue muy interesante y muy buena la recepción. En un principio la gente salía, se acercaba, nos decía que qué bueno que estábamos haciendo este tipo de materiales, que qué bueno que habíamos tratado a Cortés, que se reconciliaban un poco con su historia al tratarlo como lo estábamos tratando. Algunas otras comentarios que nos hacían también era que qué bueno que se contara así la historia, ¿no? Creo que ha habido mucho interés en el documental, tan es así que algunas otras cadenas ya también están un poco buscando la posibilidad de volver a hacer otros, ¿no? Otros esfuerzos, otros trabajos sobre Cortés, pero creo que ha tenido una recepción buenísima. ¿Pero ha habido críticas o alguien considera en México que este documental de alguna manera rehabilita un poco la imagen de Cortés? Ha habido de todo, por supuesto, en su gran mayoría ha sido muy bien recibida. Ha habido también quien nos pueda decir que somos demasiado buenos con Cortés, que estamos haciendo apología de él. Ha habido también quien nos dice que debimos de haber sido más justos con Moctezuma, o hablar más de Moctezuma, ¿no? Claro, haciendo y escuchando todas sus recomendaciones, les contestamos, bueno, estamos hablando de Cortés, cuando hagamos Moctezuma, pues nos referiremos con mucho más detalle a Moctezuma. Pero en términos generales, la recepción ha sido buena. En cuanto a la crítica, ha sido realmente medida en ese sentido. No hay este asunto muy fuerte indigenista, que sí lo existe, ¿no? en México. Yo creo que ha tenido muy buena recepción en ese sentido. ¿No lo crees tú así? Yo creo que sí, perdón que intervenga. Sí, no, Fernando. Yo creo que sí, lo prueban dos cosas. Primero, la recepción de todas las televisoras públicas. Es la primera vez en la historia de la televisión en México que 28 televisoras se enlazan el mismo día y a la misma hora para transmitir un documental con un enorme éxito. Yo creo que ha sido muy bien recibido también porque busca la fidelidad histórica. Como pueden ver ustedes, nuestra Malintzin, nuestra Malinche, habla en náhuatl y en maya, y Jerónimo de Aguilar habla en español y en maya. Es decir, que se procuró hacer todo con fidelidad, incluso en los vestuarios, en la manera como se maquillaban, etcétera. Y con mucho respeto pondría por oposición los capítulos o las escenas dedicadas a este pedazo de nuestra historia en la serie Carlos Emperador de Televisión Española,
que lo que provocaba, si bien este documental provocó en México el asombro de descubrir datos históricos muy relevantes, pues en México la serie Carlos Emperador pues provocaba carcajadas cuando uno escuchaba a la Malintzin hablar como si súbitamente hubiera aprendido en una semana el español de Asturias, ¿no? O en su manera de comportarse. Entonces, creo que les dio un sentido de que se había tratado de hacer de manera muy respetuosa, como ustedes pueden ver, el rodaje, y así nos los insistió un gran profesional que es Fernando, que está aquí con nosotros. Se rodó pues en Madrid, se rodó en Castilleja de la Cuesta, en Medellín, en Salamanca, pero también vale la pena referirse a ustedes que se grabó en 5 estados de la República Mexicana, en la Ciudad de México, en el estado de Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala y en, ¿dónde más me falta? Quintana Roo. Y en Quintana Roo, que es el lugar que se utilizó como localización para el rodaje. Entonces, respuesta sí, creo que ha sido muy exitoso en su recepción y esperemos que se vea más acá para ver qué opinión le merece a todos los españoles. Por lo que he visto estos días, la figura de Cortés está suscitando cada vez más interés desde el punto de vista cinematográfico. No sé cuánto de esto se ha confirmado, tengo que Steven Spielberg quiere rodar una película sobre Cortés, ya tiene el casting, el elenco. Netflix prepara también una miniserie con Alfonso Arau como director, el director de Como agua para chocolate, y también me aparecía por ahí, que no sé si es un proyecto que está siguiendo adelante o no, que Martin Scorsese quería también hacer algo sobre Cortés, ¿no? Entonces, la vida de Cortés, bueno, casi todo, por lo que veo, se centra en el triángulo entre Cortés, Moctezuma y la Malinche, que desde un punto de vista cinematográfico pues es muy goloso, ¿no? Y quería preguntarle a Fernando, como director, en fin, es decir, la figura de Cortés es tan amplia, la aventura de Cortés es tan vasta y tiene tantos matices que, ¿qué es lo primero que te planteaste? Es decir, ¿qué miedos tuviste a la hora de acercarte a la realización de este documental? Bueno, el primer miedo, o sea, según me lo propusieron, lo primero que sentí fue miedo. Te proponen una producción seria, universitaria, con todo el rigor del mundo, mexicana, a un español que haga Cortés, siendo la figura que es allí. Me produjo lo primero miedo, evidentemente, porque además yo, como bien decías al principio, yo no soy historiador. Ese miedo desaparece enseguida cuando me dicen no te preocupes porque vas a tener a los principales historiadores, expertos en Hernán Cortés de Europa y de México, como así fue. Aprovechando una exposición extraordinaria que hicieron en el canal de Isabel II en Madrid sobre Hernán Cortés, la primera yo creo integral y la más importante. Allí hubo un coloquio, después hubo un congreso y tuvimos la suerte de conocer a los mayores especialistas y les entrevistamos. Y la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento extraordinario. En mi generación se sabía poco de Cortés y efectivamente se caía en Cortés con 5 No, sí, la mía tampoco mucho más. Claro. Lo único que me quedó fue lo de la noche triste y la batalla de Otumba. Y eso punto. Es, exactamente. ¿No? Porque... Pero siempre era como una especie de superhéroe que había conseguido. Luego se ha pasado al extremo opuesto, el olvido. Aquí Cortés no existe. Nos da vergüenza, no sé, hay una especie de complejo extraño. La verdad es que es una lástima, es un personaje, como tantos otros olvidados de nuestra historia, fantástico, que además nos ayuda a comprendernos a nosotros, a comprender la historia, a comprender al pueblo mexicano, como ellos mismos dicen cuando ven el documental que les ayuda, ¿no? Entonces, para mí fue un reto extraordinario y maravilloso a la vez. Y además esto que comentabas al principio del interés que se despierta ahora con Hernán Cortés, dentro de 2 años, que es por lo que hay tanto interés, es el 5º centenario de la llegada de Cortés a Tenochtitlan. Y es entonces cuando Scorsese, Spielberg, creo que HBO también tiene una serie ahí preparándola. Entonces nosotros, un poco adelantarnos a esto, a mí me encantó, claro. Es que al final yo creo que esa es otra cosa reseñable. Estamos acostumbrados a que los anglosajones nos cuenten nuestra propia historia. Que son parte de los, vamos, los a que la película de Colón la haga Ridley Scott, a sí, que además, los documentales de descubrimiento, conquista, etcétera, los hagan en National Geographic. Pues, que ellos son los principales que saben esto de divide y vencerás y jugaron a nuestra leyenda negra como nadie. Después de la conquista posterior que hicieron del norte de América, es así, lamentable. De hecho, basta ver los indígenas que quedan ahora mismo. Pues yo creo que me encanta que sea
un grupo de México y de españoles los que cuenten antes que los ingleses esta versión de un Cortés serio, histórico, y que además en absoluto lo cuento yo, desde luego como guionista, yo no se me ocurriría, yo cuento lo que me cuentan los principales historiadores de Hernán Cortés, y que incluso entre ellos no tienen por qué estar de acuerdo en todo. De hecho, hay alguna contradicción, no contradicción, uno piensa una cosa, otro piensa otra, se cuentan todas las versiones. Como pasa en todos los documentales, lo que hay que ser, si eres el guionista, es neutro, digamos, y dejar que cuente la gente que sabe la realidad. Y después he tenido la suerte de tener una producción que no la podía ni imaginar. Hemos pasado unos días. Me encantaría tener tiempo para contar 1.000.000 de anécdotas que hemos pasado allí en las selvas. Pues mira, por ejemplo, esto mismo que comentaba Ernesto, para los actores todo es muy glamuroso al principio, muy bien. Teníamos al maquillista, como dicen ahí, al maquillador de Apocalipto, el mejor que hay desde mi punto de vista en México ahora mismo para este tipo de Tigro Mora. Entonces todo parecía, para los actores era un momento grandioso, tanto nuestra Malintzin y Moctezuma, que eran mexicanos, como Hernán Cortés, español. Todo acabó, ese glamour se acabó el día que les puse a dar clases de náhuatl y de maya. Entonces, con un profesor que era, porque realmente es infernal, porque además intentar darle expresividad y contar las cosas y actuar sin tener ni idea de lo que estás diciendo es realmente complicado. Y tenían un profesor que era muy estricto, venía vestido literalmente de maya, era el más atrezado de todos, pero porque vestía así de verdad. Entonces llegaba este profesor, que luego lo tenemos ahí hecho un guerrero en alguna de las secuencias, porque había que aprovechar todo el mundo para el casting. Evidentemente nuestro presupuesto no es americano. No, pero también lo que fue muy interesante para llegar a esto es que cuando ya sabíamos que teníamos que tener diálogos en maya y en náhuatl, lo que hicimos con ayuda de la Universidad Nacional Autónoma de México y una entidad, el CELE, creo, el Centro de Estudios en Lenguas, le mandamos los textos y ellos, una gente que habla maya y una gente que habla lingüistas profesionales, hicieron la traducción y los grabamos a ellos mismos, a estos profesores, y entonces se los mandamos a los actores para que pues fueran escuchándolo. Y ya en la locación pues ya tenían a este maestro exigente que los ponía casi con una regla a que se aprendieran el texto, ¿no? Esos fueron los retos Uno de muchos. Y también hemos tenido algunos momentos tragicómicos en el rodaje. Por ejemplo, habéis visto la terrible secuencia del ahorcamiento. En ese momento, cuando hacemos la prueba, los rigger, ahí los especialistas nos cuelgan a los dos y decimos, joder, qué bien lo está haciendo, pero qué bien. Hasta que vimos por detrás que se está muriendo. Y estaba, sí, uno de ellos le había fallado el sistema. Eso fue terrible. Fue justo a Cuauhtémoc, el arnés, era un arnés que era como para escalar, ¿no? Entonces tenía desde aquí el arnés, y a la hora de subirle se le desacomodó, entonces lo jaló de más. Entonces, cuando lo subieron, el pobre ya no empezaba a respirar, pero no porque lo ahorcaran de aquí, exactamente. De una parte más sensible. Sí. Entonces, casi se nos desmaya el pobre. Yo estaba como director, estaba emocionado de lo bien que lo hacía. De lo bien que lo hacía, ¿no? Fue otro peculiar tipo de ahorcamiento. Un personaje que resalta el documental y que en México es muy conocido y en España yo creo que no tanto, bueno, menos incluso que Cortés, es la Malinche. En México sigue siendo sinónimo, el malinchismo es sinónimo de alguien entregado al extranjero, digamos, en general, ¿no? Y de traición y todo esto, ¿no? Esa imagen no ha variado, ¿no? Entiendo. No. Y sin embargo en el documental intentáis, bueno, resaltar su papel, ¿no? La importancia que tiene, en fin, que no es una simple traductora, ¿no? Sí, no ha variado el papel, bueno, ya quedó en la lengua española de México. Malinchista tiene el significado de ser alguien traidor o alguien que opta por lo extranjero a despecho de lo nacional, etcétera. Pero creo que es un personaje que nos apetece, por cierto, mucho hacer el siguiente documental sobre ella, porque tiene una enorme riqueza, una enorme profundidad
y una historia muy compleja, como ya se narró en el documental, pues era una indígena que fue vendida, una noble, perdón, princesa que fue vendida por su padrastro. Y luego la historia narra cómo Cortés regresó con ella a encontrarse en su pueblo con su madre, ya el padrastro había muerto, y Cortés le dio la posibilidad de decidir qué hacía con su madre. Si Malintzin hubiera dicho, pues hay que matarla, lo hubieran matado los españoles en un acto de venganza, y no, perdona a la madre y conoce a su hermanastro, ya había muerto el padrastro. Es toda una historia verdaderamente compleja. Y hay un punto que quiero decir, como ustedes vieron, se le bautiza como Marina, empieza a cambiar el nombre a Malinche, ¿sí? Pero cuando yo digo Malintzin es porque los indígenas la respetaban tanto por la fuerza de su personalidad que le añadieron el Itzin, que es una referencia absolutamente respetuosa a una persona, por eso se le conoce en el mundo indígena como Malintzin, ¿sí? De tal suerte que yo creo que tiene ahí una beta fantástica para explorar más eso y otras partes de nuestra historia. Por eso yo creo que tiene un equilibrio. Yo que soy orgullosamente mexicano, me pareció muy adecuado al final poner a este gran historiador francés criticando que por un lado queremos hacer un elogio de nuestras culturas indígenas y por otro lado las marginamos, las despreciamos desde lo mestizo. Entonces creo que también eso es una parte de análisis serio y fundamentado y qué bueno que las televisoras culturales podemos hacerlo a través de un género que permite un gran ensayo visual y una exploración de los temas de manera adecuada. Los dos principales historiadores mexicanos que ven ustedes ahí, Eduardo Matos Moctezuma y Miguel León Portilla, son los historiadores más importantes del mundo indígena. Sí. Miguel León Portilla, de hecho, es Premio Príncipe de Asturias, que hoy se entregan en Oviedo, y la gente veía que de vez en cuando, digamos, le hacía una cierta gracia a su forma de expresarse, pero es uno de los mayores historiadores de México, ¿no? León Portilla escribió La visión de los vencidos y con mucha lucidez dijo algo que todos ustedes, quizá con una sonrisa, dijeron, pues es cierto lo que dice León Portilla, la historia está hecha de conquistas. A mí, personalmente, es de los entrevistados, además, el más pasional, el que más te enganchaba, el que me cayó mejor, me parece un personaje extraordinario, un historiador magnífico y además encantador. Que está muy mayor, además, ya, ¿no? Muy mayor, sí. Tiene 80. Se está acercando a los 90, ¿no? Sí, dos intentos hicimos por grabarlo. La primera vez que llegamos tocamos a su puerta, ya habíamos llamado, por supuesto, días antes, ya nos habían dicho que sí, un día antes, mañana vamos, y como no, aquí los esperamos. Llegamos ese día, tocamos a la puerta, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿No? Entonces, volvimos a hacer otra cita y después de 2 intentos logramos que nos hablara. Es el gran historiador del mundo indígena mexicano, que fue un orgullo tenerlo y además fue muy interesante que cuando yo me acerqué a preguntar, a pedirle la entrevista para Cortés, no dudó ni un segundo, dijo, es un gran personaje. Y otro dato también aquí en este recinto y convocados por la Universidad de Salamanca, la mejor biografía de Cortés no está escrita por un español, está escrita por José Luis Martínez, otro historiador mexicano, que vale mucho la pena si ustedes tienen interés que la busquen. No, sí, la mayor parte de las biografías están escritas sí. No por españoles, precisamente, ¿no? Sí. Cortés. Esa es nuestra tragedia desde largo, porque es que no le damos ninguna importancia. Quitando las iniciales, claro, las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, Sí, de nos tenemos que Lope de remontar, Gómara, nos etcétera. tenemos que remontar a la conquista. La de Gómara la tienen aquí, en sus reservos extraordinarios reservados, y que por cierto en México decimos que es el primer libro de ficción que se escribió en la historia, porque el hombre jamás pisó México o Nueva España o el continente americano e inventa unas cosas. Por eso Bernal Díaz del Castillo escribe su crónica verdadera para corregir la de Gómara, pero ahora ha salido un libro hace no sé si un par de años que decía que era el propio Cortés sí, Duverger, el que escribió el libro de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Para complicar un poco más las cosas. Curiosamente, preguntándole sobre este personaje, ha escrito Crónica de la Eternidad,
que es este libro El francés, que reivindica el francés. Le preguntaba a todos los historiadores a los que entrevisté en la exposición del Canal, incluyendo franceses, y me miraban como diciendo, o sea, no hablamos de... Háblame de cosas serias, ¿no? O sea, no lo tenían muy considerado. Yo quisiera contar una anécdota rápido, si me lo permiten, que les va a poder ilustrar a todos los que están aquí cómo la historia es más compleja y más distinta de lo que nos han dicho siempre. Cuando estuvimos por vez primera, con motivo de esa exposición que hizo la Fundación Canal Isabel II, un historiador español me dijo, si a ti te interesa este tema y si piensas hacer un documental, te sugiero que vayas a Cáceres y busques a este historiador, y me dio su dato. Entonces me fui hasta Cáceres a buscarlo y encontré a este gran historiador, bueno, no viejo, 56, 57 años, que ha escrito un fantástico libro sobre Moctezuma, que es uno de los peores críticos de Hernán Cortés, que es el vizconde de Carrillo, y que de pronto, para la sorpresa de quienes estábamos ahí, nos sacó el árbol genealógico de su familia, que comprobaba que él era descendiente de Moctezuma, no de Hernán Cortés. Y la historia es que la hija de Moctezuma, que tuvo una hija con Cortés, en cuartas nupcias se casó con un señor de Obando, de Cáceres, que se la llevó de regreso a Cáceres, con quien tuvo nutrida prole, uno de cuyos descendientes estaba frente a mí, ahí, como vizconde, con la barba verdaderamente cerrada, no con aspecto indígena o mestizo. Y cuando me llevó a comer al centro de Cáceres y vi el puente de Moctezuma, el palacio de Moctezuma, etcétera, dije, bueno, esta es la verdadera venganza de Moctezuma. Pero cuando lo contaba yo en México, la gente no lo podía creer, y quizá ustedes mismos aquí, si no conocían esta anécdota, dicen, no puede ser. Bueno, aquí en Cáceres, ¿y ven dónde? En Cáceres está un descendiente, no de Cortés, de Moctezuma. Así es de complicada, de compleja y de divertida y de interesante la historia. Y si lo podemos hacer en documentales, qué hermoso, porque permite llegar a mucha más gente y de ahí les dé pie para meterse ferozmente a estas partes de la historia. Perdón. No, yo te iba a decir que de todas formas, viendo la promiscuidad de la época, seguir un árbol genealógico es casi imposible. Aparece como un depredador sexual ahí al final. Bueno, ¿no? Y es que yo creo que eran depredadores sexuales todos. Sí. O sea, en la época, allí era una barra libre de unos y otras, y se casaban y se mataban, se divorciaban. Bueno, no se divorciaban, simplemente tenían otras parejas, otros hijos, reconocían. Una cosa que me llamó mucho la atención es que parece que Cortés sí tuvo en cuenta a todos sus hijos, o sea, no es que fuera teniendo hijos y desentendiéndose de ellos, aunque solamente uno era su legítimo heredero, sí tenía, digamos, cariño y cuidado y interés por sus hijos. Pero ya no Cortés, o sea, no es que fuera Cortés, es que yo creo que en la época era vamos, yo pensando en el árbol genealógico de este personaje singular, maravilloso, fue un viaje extraordinario, y conocerle fue una suerte, pero que es muy difícil, porque es que realmente nosotros siempre cometemos el error de medir todo lo que nos cuenta la historia como si pasara hoy. Entonces, salir del tiempo que sucedió y de lo que pasaba entonces y cómo era la sociedad entonces es el mayor error que puedes cometer cuando vas a afrontar un tema histórico. Vale. Yo creo que tenemos al menos 5 minutos, un poco más, para alguna pregunta del público, si alguien quiere preguntar. Sí, tenemos... Aquí hay ¿Perdón? Buenas tardes y muchas gracias por el documental. Bueno, pues yo quería preguntar, me ha llamado la atención que entre los historiadores que han figurado en la cinta, pues uno se llama, el segundo apellido, Moctezuma. Entonces, es descendiente de Moctezuma por algún... Sí. Todos los Moctezuma... es rubio, ¿eh? Sí. Es que han pasado 500 años. Bueno, más que rubio es calvo, yo creo. Sí. Es calvo, no es muy rubio, es de tez
blanca, eso sí, pero sí es descendiente de Moctezuma. Bueno, otra cosa que quería decir es que, por lo menos, según Bernal Díaz, Hernán Cortés era un hombre muy culto, que recibía a la gente refinada en latín y que era bachiller en Derecho, ¿no? Y luego otra cosa que quería decir también es que eso es a propósito de usted, ¿por qué le hacen andar con un paso tan lento cuando recorrió tantos kilómetros andando? Qué bueno está eso, ¿eh? Esas son exigencias del rodaje, ¿no? Hay que, para entender eso, hay que ir en verano a la selva de Yucatán, ponerse un traje de Hernán Cortés y ponerte a rodar. Toda la armadura, que pesaba mucho, la Sí, armadura. pero es que ahí hay un tema, fíjese, y por ejemplo, cuando estaban en la costa, desde luego, si hubieran tenido armadura, hubieran sido aniquilados ni siquiera por los mayas, por los mosquitos, Ya. Por el calor. por el calor, etcétera. Sí, pero ni siquiera lleva el jubón, está siempre con la camisa suelta ahí. Sí, realmente eso además es, o sea, hay asesoría histórica, no es una licencia cinematográfica. Bueno. Salvo que fueran a entrar en batalla, no se ponían armadura, no iban para nada pues iban frescos realmente por la temperatura y porque no había un riesgo. Iban armados, Ya, mucho más pero armados que los tenían que indígenas. llevar la armadura cargada. No, la Eso. armadura la tenían en el campamento. Eso pesaba mucho, y la espada y la lanza y tal. Bueno, y el casco. Y Luego me pesado. imagino que también habría que ver el físico de la gente de la época, que debían de ser todos bastante bajos, pero bastante fuertes. Y a propósito de lo que decía, que es que ha reconocido a todos sus hijos, es que en aquella época lo que contaba era la sangre. Entonces, el que había nacido de su sangre lo tenían que reconocer, mientras que después en la sociedad burguesa lo que cuenta es el dinero. Entonces, no conviene reconocer así a tantos hijos porque luego hay que compartir. No nos alcanza. Entonces, es una visión totalmente distinta de la sociedad. Carlos V reconoció a sus hijas, en fin, que no eran legítimas, y además las hizo educar por la emperatriz. Es que Sí, no... pero la diferencia para mí de Cortés es que lo hizo con los hijos de las mujeres españolas, pero también con las indígenas, que en la época fue una barbaridad. Claro, pero en la ¿Alguna sociedad no pregunta? le admitían a las indígenas. O sea, hizo un gran trabajo a favor de que la reconocieran. Bueno, lo mío no es una pregunta, es una enhorabuena extraordinaria. O sea, me parece extraordinario cómo has planteado el documental. Yo soy profe de acá de literatura colonial y bueno, me parecía un reto imposible de lograr. Es decir, realmente plantear la figura de Hernán Cortés desde la desobediencia a Diego Velázquez. Es decir, has pasado por todo, realmente no falta nada. Es decir, en un tiempo tan corto, entrar en los datos históricos, es decir, la matanza de Cholula, la matanza del Templo Mayor, todo, pero no has descuidado los detalles, es decir, cómo no se le podía al principio, vamos a ver, cómo no se le podía mirar a los ojos a Moctezuma, es decir, una cantidad de detalles que han sido, digamos, extraordinarios. Me encanta que alguien lo pueda apreciar, Gracias, que sí. lo vea. Muchas gracias. Pero Muchas aquí gracias. lo puede apreciar muchísima más gente, lo que pasa es que no le dará tiempo a decírtelo. Es decir, mi expectativa aquí al... Gracias a ustedes. Es que realmente es extraordinario como incluso en lo que apreciaron los españoles, lo que alguien habrá podido interpretar como, digamos, esas pequeñas maquetas que parecen cuando son, digamos, cómo era Tenochtitlán cuando llegan los españoles, que parece como una maqueta. Es que era así, no había otra manera de hacerlo. Es decir,
tiene que ser así, las Salvo- chinampas. Exacto, Es decir, salvo que te gastes unos cuantos miles de millones de euros. claro, es que se puede representar muy bien. Y luego la figura de Moctezuma, y yo me preguntaba cómo va a resolverlo. Moctezuma, según los historiadores, claro, ahí está Iturriaga, está Matos Moctezuma y está, por supuesto, León Portilla. Es decir, ¿cómo va a resolverlo? Para unos era un dios, para otros tenía la versión de un hombre, lo era todo. Es decir, yo había visto el tráiler, digo, Moctezuma es un hombre normal y corriente. Bueno, vale, es decir, pero es que realmente está todo sin abrumar con datos, sin... Eso ha sido gracias a que nuestra querida productora me puso todos los especialistas que hicieron falta, porque evidentemente eso necesitas que en cada uno de esos puntos que estás diciendo, de esos detalles, haya alguien que de verdad sabe. Si no, tú te dejas llevar casi por la estética, una estética que generalmente se equivoca. Pero claro, cuando tienes tal elenco de especialistas, te dejan muy poquito margen de error, porque enseguida te dicen, oye, eso no... Claro, es que no hay ese margen, no lo hay. Incluso Perdón. hay un momento que sueltan, me dicen, después de rodar y todo eso, alguien me dice, en una de las secuencias en España tienes un cuadro puesto de atrezo, que apenas se ve, que es de un ángel cuzqueño. Eso en la época tenía que haber sido como 50 años después. Ya era una cosa, o sea, un rigor que a mí eso me encanta, porque en el fondo un documental debe ser todo lo riguroso del mundo. Claro, es que pusiste hasta el final, hasta el juicio de residencia que nunca llegó a resolverse. Sí, eso es trágico. A mí esa parte de Cortés, que yo soy el primero que lo he descubierto, o sea, que era un perfecto ignorante en el tema, me fascina. Cómo le va dejando atrás la corona y cómo es un hombre desdichado al final, ¿no? Porque en el fondo lo que él buscaba, yo creo por encima de todo, cada uno saca su conclusión, pero le hubiera encantado tener esa nobleza que siempre buscó antes de la muerte de su padre, para demostrarle que esa hidalguía... No, y es que además esta institución de los juicios de residencia, que usted sabrá mucho más seguramente, es muy curiosa, ¿no? Para evitar la corrupción, el sucesor del que ha estado antes le hace una auditoría. Claro, fue y como no con se los virreyes, no se libra a nadie. Sí, fue y con las figuras que dices, los personajes principales, a mí hay una cosa que me fascinaba y en el casting estuvimos muy encima. Yo, por encima de todo, la que más me costó encontrar fue Malinche, Malinchín, porque quería... Todo el mundo pone, es la amante de Cortés, entonces te pone una sexy boom, una especie de Pocahontas con poca ropa, que enseguida se liga a Cortés. Eso, yo creo que en ese punto, que Cortés, habría mujeres por todas partes, no creo que fuera lo que... O sea, y sobre todo cuando ves la historia de Malinche, lo que tuvo que ser es una persona inteligentísima, capaz de salir desde esa nobleza perdida a la condición de esclava, a llegar a mirar a un dios a la cara, porque Moctezuma, para ella, tenía que ser el dios del imperio más potente de allí. Y no solo mirarle, sino poder manejar a través de sus traducciones a Cortés el destino de ese dios. O sea, eso para mí es una figura tan fascinante, y yo necesitaba una actriz que a mí me mandaban siempre todas maquilladas, haciendo un casting, que eran como bailarinas de cancán. Entonces dije, no, por favor, las desmaquilláis y que se enfade mirando a la cámara, que sea seria, que tenga dignidad, ¿no? Y en cuanto apareció nuestra Malinche, me quedé totalmente enganchado. Eso es lo que necesitábamos, esas imágenes que no dicen nada, pero textualmente, pero con la mirada te para en seco. Bueno, enhorabuena, yo no quiero... Muchísimas gracias. Una última pregunta. Bueno, pues me uno también a la enhorabuena a doña Margarita, Fernando y Ernesto por la magnífica filmación que nos han proporcionado. Y yo no estoy de acuerdo mucho con la señora que terminó anteriormente, o sí estoy de acuerdo, porque Hernán Cortés y todos los españoles que estaban con él en la conquista de la Nueva España, creo que casi ni dormían. Y creo que continuamente, según dice, no lo que yo creo, sino lo que dice Bernal Díaz del Castillo en su crónica de la verdadera historia de la conquista de Nueva España, no dormían y dormían continuamente con las armas al lado y prácticamente ataviados con todas las vituallas del combate, ¿no? Entonces eso era una alerta. Él no se acostumbró nunca, después de que terminó, digamos, la conquista y se retiró, no sé si a Guatemala o a Honduras, Bernal Díaz del Castillo, no se acostumbraba a dormir en la cama, porque no había dormido durante ese tiempo a Guatemala, gracias. Y también es verdad que no se puede contar todo. Yo invito desde luego a los que quieran leer la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que era un compañero de
de Andanzas de Cortés de Medina del Campo, de aquí al lado, como quien dice, porque es una crónica que no es nada literaria, por supuesto, porque él no es literato, pero como combatiente al lado de Cortés es fantástico, es como una especie de crónica de aventuras estupenda, que luego, por otra parte, creo que en algunos sitios de México se estudia la crónica de la conquista de Nueva España, o por lo menos los mexicanos la conocen, cosa que aquí en España no se conoce apenas. Los mexicanos la conocen muy bien, les estudia, no solamente, me refiero a alguien que quiera estudiarlo a nivel licenciatura o pregrado, sino se estudia en preparatoria esto. Ahora, claro, se tiene todo el cuidado y el matiz de tener ambas visiones, la visión de los vencidos, como comentábamos, y esta visión también con el detalle de que Bernal lo escribe aparentemente después de los 80 y tantos años y refleja una fidelidad en la memoria que pues parece un poquito difícil de haber tenido, pero sí, por supuesto que se conoce y se conoce muy bien. Yo creo que es de Bernal, no es de Cortés la crónica, pero bueno, eso es una cuestión opinable. Y luego sí me llama la atención el hecho de que ahora se pasa, como es natural, no se pueden contar todos los detalles porque es imposible, pero la lucha de Cortés contra Pánfilo, cuando viene, digamos, a darle un poquito la repasata correspondiente, es también una lección de estrategia tremenda porque estaban en completa inferioridad con respecto a ellos y sin embargo les vencieron. Bueno, como ya se hace tarde... dice León Portilla, era un estratega extraordinario. Bueno, sí. Yo quisiera decir una cosa final, porque si no, no me va a dar tiempo, que querría agradecer muchísimo la generosidad de la Universidad de Salamanca al invitarnos a que se pudiera proyectar aquí. Desde luego a la vicerrectora que está presente, al señor rector que tuvimos la fortuna de poder saludar, a Fernando Almaraz, a Ana, y decirles que con mucha emoción, aunque sea un asunto simbólico, estamos dejando esta copia aquí a la biblioteca para que más lo puedan ver y ojalá y a otros más les provoque y les propicie que conversemos así sobre estos grandes temas. Muchas gracias a todos. Gracias. Y gracias sobre todo a Ernesto, a Margarita y a Fernando por este magnífico documental. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.